Buenos días, hermanos y familia y personas, todos que están escuchando y viendo esta grabación. Quiero desearles que la bendición de Dios esté siendo con cada uno de ustedes, con sus hogares, con sus actividades y que sean bendecidos a través de esta palabra que hoy vamos a escuchar. Yo ruego a Dios que nuestros oídos sean abiertos, nuestro entendimiento sea agudizado y quisiera compartir en esta mañana con ustedes una palabra tan actual como el día que se escribió y dándonos cuenta de esa manera que la palabra de Dios permanece, como dice ella misma, para siempre. Y voy a invitarlos a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 8, y en un momento más leeremos algunos versículos de este pasaje. Dicen los hombres que han servido en las Fuerzas Armadas que entre las cosas que menos les agradaron de esta experiencia está el toque de Diana. El toque de Diana es ese toque de trompeta que se da antes del amanecer para despertar a todos los hombres. Hoy quisiera compartir con ustedes acerca de un toque de trompeta similar, un llamado que Dios hace y está haciendo el día de hoy, hasta el día de hoy, para despertar a los hombres, el cual es igual o quizá para algunos hasta más desagradable que el sonido de trompeta lo es para los que cumplen el servicio militar. Y Dios, hace este llamado no a través de un toque de trompeta, sino a través de una serie de toques de trompeta que van siendo escuchadas una tras otra. Y quiero pedirles ahora sí que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, versículo 6, y posteriormente nos pasaremos al capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 8: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y en el versículo 20 y 21 del capítulo 9 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien, primeramente tenemos que entender cuál es el significado o cuál es el simbolismo de estas trompetas que se mencionan aquí en el libro de Apocalipsis. Y para esto, como la palabra de Dios explica a sí misma, podemos ir al libro de Ezequiel en el capítulo 33, en el del versículo 1 al 6. Dice ahí la palabra, lo leo, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.
El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Si ustedes pusimos atención a esta palabra, vemos que nos dice que en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, las ciudades tenían atalayas que vigilaban los muros de la ciudad. Cuando un atalaya veía a un enemigo acercándose, él tenía la responsabilidad de tocar la trompeta con el propósito de advertir a los que estaban dentro de la ciudad. Si los habitantes de la ciudad no se apercibían, dice la palabra, su sangre de ellos sería sobre su propia cabeza. O sea, ellos serían culpables porque no se apercibieron, no prestaron atención al sonido de la trompeta. Por otro lado, si el atalaya no tocaba la trompeta, Dios responsabilizaba a de la muerte de ellos. Aquí podemos ver entonces que el propósito de las trompetas en Apocalipsis es el mismo, es advertir al hombre, advertir al pecador para que se arrepienta. Y esto lo podemos ver por los versículos que vimos al final del capítulo 9, versos 20 y 21, donde estos versículos siguen al sonido de la sexta trompeta y sugieren este propósito. Permítame leerlo nuevamente. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si ustedes y yo nos prestamos atención a este pasaje, nos damos cuenta que el énfasis que se está dando en estos versículos al hecho de que los hombres, ni aún así, dice la palabra, se arrepintieron, indica el propósito principal de las trompetas, del toque de estas trompetas, que era dar a los impíos la oportunidad de arrepentirse. La Biblia nos dice continuamente que Dios muestra al hombre día con día su misericordia y su paciencia, cuando dice la palabra que Él es tardo para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. Hay varios pasajes que nos hablan de esta virtud que Dios manifiesta hacia el ser humano. Una de ellas, de las quizá más conocidas, se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, en el verso 9 y en el verso 15, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el versículo 15 continúa diciendo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces nos damos cuenta que en Apocalipsis capítulo 2 también, en el versículo 21, que habla acerca de uno de los mensajes a las 7 iglesias de Asia, dice ahí la palabra que Dios le dio aún
a la falsa maestra Jezabel le dio tiempo para que se arrepintiera. Dios, mis hermanos y amigos, desea, anhela que como iglesia y como seres humanos en general, escuchemos, prestemos atención al sonido de las trompetas que Dios está sonando, haciendo sonar para que nuestro espíritu discierna la voluntad de Dios y vayamos al arrepentimiento. Ahora, no quisiera entrar en detalles acerca del significado de cada uno de los sucesos que acontecieron al toque de cada una de estas trompetas. Solamente diré de manera muy general que cada una de las primeras 4 trompetas le causó daño a una parte de la naturaleza. Usted puede leerlo posteriormente en sus hogares y le hizo daño a la naturaleza cada una de las primeras 4 trompetas. Ahora, en aquellos tiempos, los hombres, la costumbre era dividir la naturaleza en 4 categorías: la tierra, el mar, los cuerpos de agua dulce y los cuerpos celestes. Y podemos leer que cuando las primeras 4 trompetas sonaron, estas 4 categorías sufrieron daño, por lo cual podemos concluir que las primeras 4 trompetas representan calamidades naturales relacionadas, como dije hace un momento, con la tierra, con el mar, con el agua dulce de la tierra y con la atmósfera. Si nos ponemos a pensar, podemos ver que estas devastaciones suelen ocurrir de diferentes formas. Algunas veces como incendios forestales, en otras como tormentas de arena, tornados, inundaciones, tsunamis, sequías, tormentas de nieve o de granizo, plagas, huracanes, deslizamientos de tierra, terremotos, erupciones volcánicas o pandemias. En otras palabras, mis hermanos, Dios usa los desastres naturales para hacer que los hombres se arrepientan. Como iglesia, también necesitamos entender que cuando el tiempo o los tiempos se ponen malos, es porque Dios está tratando de enseñarnos algo. Nos está tratando de hacer entender que el pecado trae consecuencias. Cuando Adán pecó, Dios le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Esto lo podemos leer allá en Génesis capítulo 3, en el versículo 17. Y esta maldición, que fue dada desde los inicios, esta maldición sigue cumpliéndose al pie de la letra hasta el día de hoy. De tal manera que en Romanos capítulo 8, verso 22, el apóstol Pablo escribió: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Un comentarista escribió al respecto: Dios creó la buena tierra para beneficio y uso del hombre, y con lo que ella produce se sustenta su vida. Pero el hombre ha abusado de la tierra, y ésta ahora está afectada por el pecado. Ha llegado a ser parcialmente inútil
y se ha convertido en su enemiga. Además, como iglesia, hermanos, Dios también desea recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. Que no caigamos en el error de aquellos que ignoran la palabra y la voluntad de Dios. Este es nuestro hogar, no es nuestro hogar, recuérdelo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 nos los recuerda claramente. Cuando la Escritura dice que no tengamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero al mismo tiempo, también Dios desea que aprendamos y recordemos que Él es nuestro único y verdadero refugio. Y hoy, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, hoy más que nunca necesitamos recordar esta enseñanza de la palabra de Dios. Muchos hombres y muchas mujeres cometen a veces el error de creer que tienen todas las cosas bajo su control, que tienen su vida bajo su control, que tienen su destino bajo su control. Pero cuando el desastre les sobreviene y la cruda realidad les hace caer en la verdad de que ellos no tienen el control, entonces es cuando se dan cuenta de su error. Y tanto el pasaje en el cual estamos meditando en este día, como los titulares de las noticias el día de hoy, nos declaran que no hay seguridad en ninguna parte, ni en la tierra, ni en el mar, ni en el aire. Las calamidades pueden sobrevenir en cualquier lugar del universo. Por lo tanto, es imperativo que busquemos refugio en Dios. Que recordemos las palabras del salmista en el Salmo 46, versículo 1, donde dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero que también recordemos las palabras de Romanos capítulo 2, verso 4, donde nos declara que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios ha demostrado su amor al mundo de 1000 maneras, siendo la máxima expresión de ellas el haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y Dios desea que los hombres, todos los seres humanos, respondamos a sus expresiones de amor. No obstante, cuando la gente se muestra indiferente a sus manifestaciones de amor, Dios no se rinde. Cuando ninguna de las demostraciones que Dios nos ha dado a través de los tiempos logra el propósito de acercarnos a Él, de poner nuestra mirada en Él y de proceder al arrepentimiento, entonces Él envía problemas con el fin de despertar a los hombres de su indiferencia y de su letargo espiritual. Un predicador de nombre Michael Wilcock dijo que jamás se diga que Dios no ha hecho todo lo posible
incluso hasta devastar lo que una vez fue su tierra perfecta, con el fin de hacer que los hombres se vuelvan a Él. Y yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿logran los desastres el efecto que Dios desea? Y la respuesta es, en ocasiones, no siempre, pero a veces así sucede. Se cuenta acerca de Billy Sunday, el predicador de las grandes campañas de avivamiento, que cada vez que en su programa se incluía una campaña en una nueva ciudad, antes de llegar el día de esa campaña, Billy Sunday le enviaba una carta o una petición a algún destacado líder, a un destacado dirigente del gobierno de esa ciudad, y le solicitaba una lista de personas que tuviesen necesidad de ayuda espiritual. Y se cuenta que cuando Sunday le escribió al alcalde de Nueva York que le enviara esa lista, este le envió la guía telefónica. Porque todos tenemos necesidad espiritual. Todos tenemos necesidad de Dios. No solamente en tiempos difíciles, sino también en tiempos de bonanza. Si el día de hoy se compilara una lista de todas las personas que tienen necesidad de que el Señor les haga una llamada o un llamado para despertarles, es muy probable que en ella se incluyan cada uno de nuestros nombres, mi nombre y el suyo. Y yo le hago esta pregunta o estas preguntas. ¿Cómo reacciona usted cuando muy de mañana le levantan de manera brusca? A ninguno nos gusta, a todos nos molesta. ¿Usted cree que le agrada a la gente que el Señor le despierte de su sueño espiritual? Y le hago esta pregunta también. ¿Será esta pandemia que estamos sufriendo, que estamos viviendo, será un toque de trompeta de parte de Dios para los hombres, para hacernos un llamado al arrepentimiento? Y más aún, ¿qué propósito adicional tiene Dios para su pueblo a través de esta situación? Yo creo que es tiempo, hermanos, no solamente de que si reconocemos que hay algo en nuestro corazón, algo en nuestra vida por lo cual necesitamos arrepentirnos, lo hagamos. No tardemos en hacerlo. Lo reconozcamos. Pero también es tiempo de que como iglesia debamos orar, debamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y preguntarle: Señor, ¿qué quieres de tu pueblo? ¿Qué quieres de tu iglesia? ¿Cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros en medio de esta pandemia?
que estamos viviendo. Yo le invito para que oremos, pero no solamente ahorita, oremos continuamente para que el Espíritu nos muestre la voluntad del Padre para nuestras vidas. La iglesia necesita despertar. La iglesia no solamente necesita arrepentirse, necesita despertar para saber cuál es su función en este tiempo y que pueda levantarse como lo que Dios siempre ha querido que sea, un baluarte, una columna de la verdad en medio de esta humanidad, de este siglo. Le invito a que oremos por ello. Padre, yo ruego que esta palabra, Señor, no solamente haya sido de bendición y de edificación para tu pueblo, sino que también, Señor, a través de ella podamos haber escuchado el llamado que tú nos haces a cada uno, Señor, al arrepentimiento. Yo sé que tú has tocado tus trompetas, Señor, a través de toda la historia de la humanidad. Lo has hecho para cada momento histórico de tu pueblo y de la humanidad entera. Tus llamados han sido continuos. Y hasta el día de hoy, Señor, tú sigues haciendo esos llamados a tu iglesia y a la humanidad entera, para despertarnos, para llamarnos al arrepentimiento, para hacernos un llamado, para levantar nuestra mirada y no dejar de poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra y ponerlas en donde debemos poner nuestra mirada, en los cielos, en las cosas de arriba. Poner nuestro corazón no en los tesoros terrenales, donde los ladrones minan y hurtan, sino en lo que tú tienes para nosotros en los cielos, donde no hay ladrón que robe, donde no hay polilla que carcoma, donde nuestros tesoros permanecerán para siempre. Señor, que podamos escuchar la voz del Espíritu hablando a tu iglesia y llamándole al arrepentimiento, pero también, Señor, podamos oír la voz del Espíritu llamando a tu iglesia a despertarnos, a levantarnos, a dejar de estar dormidos, aletargados, indiferentes en medio de un mundo que se pierde en la oscuridad, en la ignorancia, en las tinieblas, en el pecado. Mientras nosotros nos limitamos solamente a cantar. Señor, háblanos a las profundidades de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, hoy más que nunca sea como esa espada de dos filos que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, y que tu verdad, Señor, la única verdad que existe, nos hable fuertemente, nos exhorte a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mediten esta palabra. No solamente escuche lo que le haya agradado de ella. Si algo le ha molestado,
ponga atención en esa parte que el Espíritu habló a su vida, esa parte que el Espíritu redarguyó a su iglesia. Les envío un saludo, les envío un abrazo y anhelo que muy pronto volvamos nuevamente a estar reunidos, a vernos y a saludarnos como siempre lo hemos hecho. Que el amor de Dios continúe con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.